de gran valor artístico, pero también de gran valor sentimental, puesto que obviamente es una pieza que no se encuentra en nuestro país y entonces, pues nos hace extrañarla de otra forma o extrañarla de una manera muy particular, que ya iremos platicando junto con algunas otras piezas que tienen que ver con este tema, e incluso con la misma institución, el Museo Volker-Purke de Viena, que es básicamente es la traducción sería el Museo del Pueblo de Austria, el Museo del Pueblo de Viena, que pues tiene toda una sección, diría yo, bastante interesante de objetos mesoamericanos, y que pues nosotros usualmente podemos estudiar y conocer a través de pues las diversas exposiciones de objetos arqueológicos que se hacen en Europa, donde usualmente estas piezas, pues no todas, ya veremos por qué, pues son prestadas y entonces pues son un pretexto que tenemos los arqueólogos y los historiadores para volverlas a estudiar, volverlas a revisitar, como se dice vulgarmente, para poder pues exponer cuáles son los últimos avances que hay en diferentes ramos que tengan que ver con estas piezas. Así que, bueno, ya iremos viendo y iremos construyendo una charla, pero digamos nuestra pieza central será esta, de la que iremos hablando un poquito más adelante. Como les decía yo, bueno, pues no nos queda más que desear que a todos nos vaya muy bien, que estemos muy contentos y para nosotros en Profesor Pan de Arqueología de Bolsillo, pues empezar el año y esperar que todos nos vaya bien y todos estemos muy bien. El día de hoy vamos a dividir nuestra charla en dos partes. La primera parte hablaremos sobre la plumaria, que es propiamente el conjunto, nosotros lo llamamos la industria, a través de la cual se puede producir este tipo de objetos que son de una gran fineza. Ustedes piensen que este escudo del que vamos a hablar hoy está elaborado o su materia prima principal son plumas de diversas aves y pues que estos son materiales que son pues bastante delicados, nosotros podríamos ver. Y como vamos a ir platicando un poco durante esta charla, iremos viendo también que se utilizan también para cosas bastante importantes e incluso pues digamos salvajonas como la guerra eh, o el uso en las cortes, que es también uno de los principales motivos por los cuales se utilizaba con gran número, ya veremos qué tanto, el arte plumario o esta, pues, hoy le diríamos artesanía de poder hacer mosaicos con plumas, diseñar algunas imágenes, pero sobre todo crear objetos que sean funcionales. Y ya veremos a qué nos referimos. Y en la segunda parte propiamente hablaremos de este escudo, de cómo está hecho, qué es lo que representa, qué es lo que entendemos, para que ustedes, bueno, pasemos, digamos, un poco, como decimos los especialistas, de lo general a lo particular y podamos entender primero, a través del arte plumario, cómo se trabajan este tipo de piezas, cómo se construyen, de dónde vienen las materias, etcétera, etcétera, para al final hablar durante un rato sobre una pieza en específica que, como les digo, pues es muy importante porque evidentemente es muy hermosa, pero sobre todo porque no se encuentra en México y entonces es como es como cuando uno desea muchísimo una cosa, pues es porque justamente no la tiene, ¿no? A veces, pues las cosas que tenemos las valoramos menos y las que no tenemos, pues siempre las deseamos un poco más. En esta primera parte, insisto, entonces, vamos a hablar sobre la plumaria, que es como les decía yo hace un momento, pues una industria muy importante en el mundo mesoamericano, como iremos viendo a través de las imágenes que les vamos a presentar, pues además hay una extensa documentación indígena y europea relacionada con el momento del contacto y la forma en la que se entendía esta artesanía o esta forma de hacer arte y sobre todo cómo se producía, de dónde vienen los materiales, etcétera, etcétera. Sin embargo, es una historia muy curiosa porque tenemos mucha información y tenemos muy poquitos objetos que hayan sido o que se hayan preservado hasta nuestros días
y que sean o hayan sido hechos a través de esta industria. Hoy hablaremos de los más importantes, pero en realidad, si yo tal vez no hay una serie de estudios muy importantes al respecto, pero si yo les dijera que en todo el mundo, no solo en México, sino que en todo el mundo tenemos unos 10 objetos, 10 objetos elaborados tradicionalmente y completos o semicompletos, elaborados hace 5 siglos con plumas, pues obviamente pues nos parece que esto fuera algo muchísimo más exclusivo de lo que era, pero insisto, en México Tenochtitlan hasta 1520 había una gran cantidad de personas dedicadas a conseguir, transportar, coser, trabajar y producir estos objetos elaborados con pluma, porque además la pluma pues es un producto verdaderamente increíble en cuanto a, pues particularmente en el mundo prehispánico no solemos hablar de valor económico de las cosas, pero es muy interesante el caso de las plumas porque así como las piedras verdes o las semillas de cacao o las hachuelas de cobre eran objetos que podían ser intercambiados, es decir, que eran objetos considerados como los más exclusivos, los más preciosos, los más valiosos, y entonces, pues los pueblos prehispánicos tenían, digamos, una especie de mercado en el que propiamente no se usaba moneda, pero sí se usaba productos para poder comprar. Por ejemplo, uno de estos productos era particularmente las plumas, aunque el comercio de las plumas estaba bastante controlado por el gobierno mexica, particularmente en el centro de México, pero en general por todas las instituciones de gobierno en todas las partes de la República, porque, insisto, en todo México la pluma tenía un valor muy, muy, muy elevado y la gente que sabía trabajar la pluma, pues obviamente era también muy altamente valorado. Imágenes como esta que están ustedes viendo pertenecen a un libro que es pues fundamental para nosotros los que estudiamos lo que llamamos el periodo posclásico terminal, es decir, el momento en el que las culturas de México desaparecen o bueno, más bien son opacadas por la llegada de los europeos y vamos a encontrar una serie de documentos que son muy importantes y particularmente el Códice Florentino, del que ustedes verán algunas imágenes, tiene toda una sección. Es un texto muy extenso, tiene unos 12 tomos, 12 tomos, si no mal recuerdo, y en parte de uno de sus tomos se habla de diversos oficios que realizaban los mexicas, que hacían los aztecas en su capital, asociados particularmente al poder, y entre ellos se destacaba de sobremanera la forma y el trabajo en los metales, el trabajo en las piedras verdes y sobre todo en las plumas. ¿Por qué? Porque las plumas se utilizaban para recubrir objetos que eran de muy, muy, muy alto valor. En este caso podemos hablar, como pueden ver ustedes en la imagen, de escudos. Ustedes recuerden esta imagen de este escudito que van a ver aquí, que fue pintado pues por un escribano indígena todavía, ya bajo las órdenes de los españoles, pero hizo esto y nosotros tenemos uno de los pocos escudos que quedan de estos 10 objetos que quedan hasta nuestros días. Uno es idéntico, por ejemplo, a este que se encuentra en esta imagen pintada hace muchos siglos. Por lo tanto, pues nos va ayudando mucho este tipo de textos porque nos habla de cómo están trabajando, cómo se realizaban estas chambas. Por ejemplo, ustedes pueden aquí ver, bueno, la obra terminada, pero si se fijan mucho en el individuo que está sentado, él tiene plumas en la mano y está amarrándolas, tiene abajo su cuerda, aquí tiene una cesta con plumas y además tiene objetos terminados y estos objetos son de gran valor, porque estos son, por ejemplo, estandartes que son utilizados durante la guerra para indicar, para dar instrucciones al ejército y algunos otros elementos que son a veces usados por guerreros y otras veces utilizados por la clase gobernante, la élite, que son, nosotros les llamamos tocados, aunque bueno, tienen diversos nombres y uno de los más famosos con el que se conoce, aunque no es el más preciso, es el de penachos, aunque
Los penachos propiamente son más aquellas piezas que, como los sombreros rituales de los jefes norteamericanos, que son sombreros muy, digamos, tocados, muy largos y muy grandes, con plumas de diversas aves. Digamos, esta decoración de la cabeza era muy importante en el mundo prehispánico y también se le cubría la cabeza con plumas en la mayor parte de los casos. Pero no son los únicos objetos, y ahora los verán, que son utilizados. Pero entonces, bueno, ¿cómo nosotros sabemos que en el mundo precolombino, en el mundo prehispánico, las plumas eran de gran valor? Bueno, vamos a acudir a uno de los pocos documentos que existen del mundo prehispánico que relatan las peticiones de tributo que hacía el emperador de México Tenochtitlan alrededor del año de 1515, 1520, y que era un libro propiamente, un códice, nosotros lo conocemos como la matrícula de tributos, y que decía específicamente qué regiones tenían que enviar qué productos. Y aquí nosotros les ponemos esta imagen de la izquierda, perdón, esta imagen de la izquierda que muestra la lista de productos que solicitaba el emperador de México Tenochtitlan en la provincia del Soconusco, que era la provincia más lejana del imperio y que de hecho se encontraba aislada propiamente de todo el cuerpo del imperio mexica, del imperio azteca, porque es una pequeña franja de tierra que se encuentra en la costa de Chiapas, pegado a el norte de Guatemala, es decir, en la zona costera que hoy ocupa la frontera entre Chiapas y Guatemala. Y de esta región, y de todas propiamente, se hacían peticiones muy específicas relacionadas con la biodiversidad, es decir, los animales, las plantas y los productos de cada región. Y entonces este es el único caso en el que, por ejemplo, nosotros vemos que se piden pieles de jaguar como la que están aquí abajo, pero cuando se fijan en la parte de arriba hay una enorme cantidad de plumas, de manojos de plumas de diferentes colores, aquí hay una ampliación, e incluso pueden ver hay unos pajaritos azules que más adelante van a reconocer. Esto es la solicitud del emperador a esta región de plumas. Y entonces, lo que ustedes, o como se interpreta esto, es que cada manojo, la imagen no es la mejor, pero tiene una especie de arbolito. Cada uno de estos manojos de plumas tiene un arbolito en la parte alta, y eso es una simbolización de un número, y quiere decir 400. Es decir, se pedían manojos de 400 plumas de diversos colores, azules, rojas, verdes y amarillas, para poder ser transportadas a México Tenochtitlan. Y además, aquí ven ustedes unos cuerpos de unos pajaritos y arriba tienen 4 banderas. Cada bandera simboliza el número 20, es decir, este cartucho, vamos a decir, dice, mándame 80 pájaros muertos de estos. Sabemos que además los está pidiendo muertos porque el pajarito tiene el ojo cerrado. Si lo trajera abierto, como en otros casos se piden águilas a otras regiones, el animal viene en otra posición y con los ojos abiertos. Estos vienen con los ojos cerrados y se pide de un lado 80 y del otro lado 80, es decir, cada 6 meses el señor del Soconusco tenía que mandar 160 aves que son conocidas como xiutototl, que es un ave muy particular de la parte sur de México y que ahorita les voy a enseñar para que ustedes lo puedan ver. Este tipo de pedimento se hacía a todas las provincias de México Tenochtitlan, que eran cerca de 60 provincias. Es decir, cada mes, cada medio año, cada trimestre, dependiendo a quién se le pidiera, llegaban miles de plumas a México Tenochtitlan, que eran recuperadas en los almacenes del emperador, y el emperador se la daba a sus trabajadores o a los trabajadores asociados al gobierno para que ellos los transformaran en objetos como escudos, por ejemplo. Y entonces se hacía o creemos que había un gran tráfico comercial, bueno, tráfico es tal vez una palabra con tintes negativas, sino una gran red comercial relacionada con la plumaria, es decir, con las solicitudes de plumas desde Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Morelos
y otras regiones. Sin embargo, ahora les mostraré algunos otros casos que en regiones donde no hay aves, regiones que no son tropicales, como por ejemplo las cercanas al centro de la Ciudad de México, pues en esas regiones no se pedían plumas, pero se pedían productos terminados que eran elaborados con plumas, como por ejemplo escudos o trajes de guerreros particularmente. Por lo tanto, quiere decir que en un momento dado, en un momento cualquiera de 1519, antes de que llegaran los españoles, en el territorio del México precolombino, habría miles de personas, miles, consiguiendo plumas, armando escudos, armando trajes de guerreros, recolectando plumas, transportándolas y después transformándolas en otros objetos en grandes capitales. Es decir, había una enorme cantidad de personas trabajando esto. Aquí miren, pueden verlo con más claridad. Aquí están los manojos que se están solicitando, que tienen arriba el arbolito y que ese arbolito significa 400. Abajo dice, bueno, otros números porque esto se sacó de un tema relacionado con un caso específico en el que se usaron un número de plumas que ahorita les voy a platicar con mayor claridad. Por lo tanto, esta industria era pues gobernada o controlada por un gremio de artesanos conocidos como los amantecas. Si ustedes todavía son curiosos, cuando viajen a provincia, van a ver que en algunos lugares como Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas particularmente, todavía existen los amantecas como un grupo de artesanos en diversos pueblos, así como en algunos lados trabajan cobre y en algunos otros hacen barro negro y cada región se hace, digamos, especializa en diversos productos, pues todavía hay algunas regiones de México que están donde se trabaja o donde se hacen todavía atados de plumas u objetos cubiertos con plumas. Por ejemplo, se utilizan mucho todavía para productos o elementos religiosos, por ejemplo, todavía se utilizan muchas plumas, para la industria de la vestimenta todavía se utilizan, adornos, por ejemplo, para hacer guirnaldas, se hacen a veces, por ejemplo, florecitas hechas con plumas muy pequeñitas, porque se tratan de aprovechar todos los tamaños de plumas, ahora hablaremos de eso, que pues dan las aves, es decir, uno cuando caza las aves o cuando las atrapa, pues obviamente el animal va a morir y por lo tanto se trata de aprovechar absolutamente todo, es decir, las plumas más grandes del animal y las que, por ejemplo, pertenecen al pecho, que son muchísimo más chiquitas, también se utilizan, se le llama plumón, y que es una pluma muy delgadita, muy finita, y que se utiliza y todavía tiene, incluso hoy en día tiene algunas aplicaciones comerciales, es decir, todavía se utilizan estos productos y todavía hay gente en México que se dedica a el trabajo fino con la pluma y es verdaderamente un arte, solo que pues es caro, y eso, digamos, es una artesanía cara porque toma mucho tiempo producirla, las materias primas son difíciles de conseguir y por lo tanto, este pues es un arte que se está perdiendo desde hace 5 siglos y que pues está ya en manos de muy pocas personas. Aquí, por ejemplo, también pueden ver, este también proviene de esta imagen, proviene del Códice Florentino, y ustedes aquí también, por ejemplo, pueden ver cómo está una manteca trabajando un escudo propiamente. Y entonces, bueno, estas imágenes, si bien no son hechas por gente indígena, no están reflejando exactamente el mundo indígena, sino fueron hechas un poco más para demostrar pues las capacidades de artesanía, pero también una serie de capacidades económicas que pues, se podrían haber explotado durante la colonia, pero entonces era importante reflejar todos los aspectos de cómo trabajaba alguien. Y en esto es muy valioso porque de esa manera, perdón, es como trabajan, por ejemplo, los antropólogos sociales o los etnólogos observan cómo se hacen diversas festividades, tareas, ceremonias u oficios y lo registran para poderlo explicar dentro de, por ejemplo, su ámbito simbólico
o los hábitos religiosos, dependiendo de cuál sea el contexto. Pero esto es muy llamativo. Hace 500 años, pues ya estaba, la gente ya estaba preocupada por llevar el registro propiamente dicho de estos objetos, cómo se hacían, cómo trabajaban estos artesanos amantecas. Incluso, bueno, pues uno ahí más o menos se lo puede imaginar en su taller trabajando y produciendo pues un objeto que, bueno, claro, a partir de la llegada de los españoles, pues obviamente los trajes de guerrero, los escudos para los guerreros, pues cayeron en desuso porque pues ya no había necesidad y porque pues los españoles introdujeron nuevas industrias a la Nueva España, incluida por ejemplo la metalurgia en gran escala y pues obviamente los soldados pues ya no se vestirían con trajes de algodón recubiertos de plumas, sino se vestirían obviamente pues eventualmente con armaduras de metal y con otros sistemas de defensa y ataque. Por lo tanto, pues comenzó el declive de esta artesanía, el declive de este oficio, pero insisto, todavía hoy en día, pues por ahí podemos encontrar algunos ejemplos. Yo les muestro muchos ejemplos para que vean, hay muchísimos más otros en este códice florentino, pero lo interesante, bueno, aquí ya ven ustedes incluso a una persona con rasgos un poco indígenas, pero ya vestido totalmente a la usanza europea, y está todavía pues haciendo estos amarres con las plumas. Sin embargo, insisto, a partir de la llegada de los españoles, la plumaria va a tomar un sentido netamente económico, y va a perder toda la capacidad ideológica que tenía detrás y todas las simbolismos que la población indígena tenía relacionado con las plumas. Es decir, que la pluma, por ejemplo, era uno de los objetos, como decíamos hace un rato, de máximo valor dentro del mercado y que se podía utilizar para diferentes intercambios, ventas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creo que es interesante por ahí el observarlo. Estas son, digamos, un poco imágenes donde se desglosa esto que estábamos platicando de en la manteca anudando las plumas. Este elemento que ustedes ven aquí arriba también, esta ollita, tiene resinas de orquídeas, que son productos que se utilizaban para como pegamentos. El más famoso, pero se utilizaba en construcción, era la baba de nopal, y la baba de nopal no pega cualquier cosa, se necesitaban, y el mundo prehispánico tenía una enorme cantidad de eh, eh, productos que pudieran generar esa adherencia. Digamos, se trabajaba mucho en producir todas estas resinas para poder generar, por ejemplo, mosaicos de piedra o en estos casos mosaicos de pluma, que al final pues es lo que un poco nosotros estamos observando cuando ya vemos las piezas completas, terminan siendo pues primero una obra de arte y después pues es una construcción de una imagen con muchas plumas de diversos animales que pueden ayudar a generar una imagen deseada, ¿no? Eh, Aquí les pongo un ejemplo de cómo más o menos se arma y cómo se construye uno de estos escudos. Aquí lo pueden ver un poquito, el artesano estaba trabajando su escudo, cómo lo arma, pero en los últimos años, gracias a ciertos estudios que se han hecho, que es el caso que yo aquí les presento, sobre la pieza conocida como el penacho de Moctezuma, pues hemos aprendido mucho sobre cómo se trabajaba la plumaria, es decir, cómo se armaban estos mosaicos, ya fuera el penacho de Moctezuma o fuera, por ejemplo, los escudos. Y entonces, pues ahí ya lo veremos un poquito más adelante con otras imágenes, pero esta es, digamos, el esqueleto, la estructura, como se van armando. Es decir, lo primero que se hace son bases de cestería, bases muy ligeras de fibras vegetales que van a ser, digamos, entramadas para poder colocar encima de ellas las plumas. ¿Por qué? Porque las plumas tienen una delicadeza importante y no tienen la misma adherencia sobre
ciertos productos o ciertas materias primas que podrían parecernos pues hasta naturales, tal vez, por ejemplo, pegar una pluma a una piel de un animal es bastante complejo, se requieren adhesivos muy particulares, pero las plumas se pegan bastante bien y con mucha mayor facilidad sobre estas fibras vegetales, son poco agresivas, es decir, no generan mucha, las pieles, por ejemplo, tienen mucha grasa, a pesar de que hayan sido ya curtidas, suelen seguir soltando grasa, suelen seguir teniendo pues productos animales, es decir, esencias naturales de los animales, y la fibra vegetal resultó ser, así como en la cestería y como en algunas otras artes, pues mucho más noble para poder trabajar encima de este esqueleto de maderitas, vamos a decirle, no es propiamente madera, son fibras, pueden ser fibras de magueyes, pueden ser fibras de otros eh, eh, productos vegetales, sobre los cuales los artesanos poco a poco van a ir pegando o en otros casos entrelazando las plumas para que pues puedan mostrar esta imagen o este mosaico, porque como ustedes podrán ver en algunos de los casos más adelante, no siempre ves toda la pluma, sino que a veces solamente estás viendo secciones de esas plumas, porque justo pues se quieren hacer detalles muy ligeros. Y entonces lo que se hace, por ejemplo, a veces es pegarla por debajo y meterla en estos entramados de cestería para que pueda, digamos, solamente resaltarse la parte que el artesano quiere que se vea, por ejemplo, una línea roja, una línea verde o una línea amarilla, o qué tan ancha la quiere trabajar el artesano, pues todo esto le permite un esqueleto de varilla, un esqueleto de fibras vegetales, y sobre ese construir, bueno, ya toda la imagen. El caso tal vez más espectacular pues es propiamente el del penacho de Montezuma, que es el que les muestro, pero la estructura básica es muy similar en todos los casos. Por lo tanto, digamos, pues utilizamos esta imagen para poderles mostrar, a pesar de que no es no es un escudo, pero es un buen diagrama que nos enseña cómo se forman estos esqueletos para poderle pegar encima las plumas. De otra manera, las plumas fácilmente caerían y pues como decimos, es un producto de muy alto valor, por lo tanto necesita uno colocarlas sobre los mejores soportes posibles. Además, porque algunos de estos objetos, como veremos particularmente más adelante, pues además de llevar plumas, se mezclaban con piedra verde o, como en el caso del penacho de Moctezuma, pues incluso con oro. Vean ustedes, este es el caso, digamos, que yo les muestro. Lo que hacen los artesanos es generar estas líneas, pero cada una de estas plumas, una por una, las verdes, las rojas, las azules, cada una es introducida dentro del armazón una por una por una por una. Por lo tanto, por eso es que era tan importante el conseguir grandes números de estos productos y por eso se pedían como un tributo a todo el imperio. Además, también se pedía, bueno, pues obviamente estas grandes cantidades de oro, aunque no es muy pesado porque esto es una lámina de oro, es muy ligera, es muy liviana, pero digamos era una forma exagerada de mostrar el lujo por parte de los pueblos prehispánicos es mezclar este tipo de artes, mezclar el oro con la plumaria, con la piedra verde y tratar de generar así pues novedades, vamos a decir, artesanales, novedades tecnológicas que le pudieran ser más apetecibles a la clase gobernante y también a la clase militar, que eran los principales usuarios de los productos con plumaria. Así que bueno, este era verdaderamente, pues por eso les decía yo, era todo un mundo el de la gente que se dedicaba a esto, porque son miles de personas que en algún momento dado, pues se encargaban de generar todos estos detalles para que, ahora sí, pues una manteca, es decir, un artesano profesional, se sentara en su taller y pues pudiera construir, además de diseñar todos estos objetos.
Por ejemplo, bueno, la imagen no, les pido una disculpa, no es la mejor, pero esta es una piececita que es muy interesante y que estudiamos bastante bien a principios del siglo, que se llama el Tapacalis del Museo Nacional de Antropología, porque era el centro de un escudo, pero pues a partir del, digamos, el contacto con los españoles, pues los escudos, como les decía yo hace un rato, quedan en desuso y entonces pues la parte central o el motivo central de este escudo es utilizado para otros objetos que tienen que ver, por ejemplo, con el mundo religioso, y entonces se utilizó durante mucho tiempo como tapacalis en una iglesia importante del México colonial, pero es bien interesante porque el motivo que ustedes están viendo, a pesar de, bueno, no se ve con tanta claridad, pues es un remolino de agua, que es un motivo que en el mundo prehispánico era importante porque era el reflejo, vamos a decir, de el movimiento de las aguas, y pues para los pueblos prehispánicos el movimiento es una de las fuerzas más importantes, digamos, el cambio o una forma de entender o una metáfora de relacionar. Esto que ustedes ven es una pieza que se forma con una serie de técnicas muy interesantes porque en este caso se utiliza una técnica que en vez de armarlo solamente sobre un armazón de varillas, se pega sobre las varillas papeles que ya tienen encima pegadas plumas, es decir, son piezas que es como un rompecabezas, y sabemos hoy en día que, bueno, estas piezas pues tenían incluso hasta el número de recortes, unos 550 recortes de plumas, de papelitos con pluma, pues como un rompecabezas para generar la imagen. Es decir, se llevó esto a unos grados de excelencia muy importantes, y eso lo sabemos porque pues hay una gran variedad de técnicas para poder desarrollar ese tipo de piezas. Insisto, nuestro principal problema pues es que no tenemos estas piezas, propiamente no perduraron en el tiempo. Solo algunos ejemplos han perdurado y algunos todavía son dudosos, tenemos que estudiarlos a mayor profundidad. Por ejemplo, este es un abanico que se encuentra, si no mal recuerdo, también en el mismo museo del que vamos a hablar en un ratito, el Volkenkurnen de Viena, que es el Museo del Pueblo, y que es un abanico que es chiquito, son más o menos de unos 15 centímetros de diámetro, pero donde pues nosotros vemos una combinación, todo lo que ustedes ven aquí es plumaria, por lo tanto, pues es una combinación de técnicas, pero particularmente piensen en que las plumas no están teñidas, por lo tanto, quiere decir que necesitaban plumas de animales de todos estos colores para producir estos elementos. Es decir, la construcción de toda esta industria, pues, lleva de la mano de la utilización de miles de animales que, pues, fallecían propiamente para ser desplumados, para que su cuerpo y su piel fuera, bueno, la cobertura de su piel, las plumas fueran utilizadas para producir objetos. En el Museo del Templo Mayor existe este abanico. Se los muestro porque el mango de madera es original. Estas plumas son modernas, si no mal recuerdo, se las pusieron alrededor del año 1993 o 1994 con motivos museográficos, es decir, para que este soporte de madera pues se viera muy imponente, porque pues este es un objeto básicamente único, no hay muchos abanicos dentro de las colecciones de México ni del mundo de los que podamos presumir, y sobre todo que tengan sus plumas, pues es también muy complicado. Les decía yo también, otros grupos de objetos que se produjeron dentro de esta industria serían los tocados, como este que es, digamos, pues la pieza más famosa, mejor conservada, que es el famosísimo penacho de Moctezuma. El que tenemos nosotros es una réplica en el Museo de Antropología, y esta es una pieza, se conoce, tienen muchos nombres, pero este en particular creemos que se le conocía como Quetzalpanecayotl, que es pues un tipo de tocado muy particular y que usaban las personas de muy alto nivel. Ahora, la pieza terminó tomando el nombre del tocado el penacho de Moctezuma, pero pues propiamente ninguno de nosotros tenemos la seguridad
de que Moctezuma lo haya utilizado. Hoy en día, esa es una historia que contaremos durante nuestro próximo curso, donde hablaremos sobre piezas que están en el extranjero de diversos tipos y abordaremos el penacho de Moctezuma, pero es muy interesante la historia de ese objeto porque todo parece indicar que a pesar de que nosotros solicitamos la devolución de esta pieza, todo parece indicar que más bien se trata de un regalo que mandó Moctezuma, porque el primer encuentro de Cortés con Moctezuma, Moctezuma como quería alejar, no quería que Cortés entrara a la Ciudad de México, pues lo recibió de muy buena manera y le hizo una enorme cantidad de regalos. Y entre esos regalos parece ser que iba este famoso penacho que terminó después pues viajando a la corte en España y después a la corte en Italia, en Austria y finalmente quedaría resguardado en la ciudad de Viena, en Austria. Pero digamos son historias de los objetos como el que platicaremos en un ratito, el famosísimo escudo de Ahuizotl o el escudo del Cánido. Pero insisto, esto es uno del tal vez el ejemplo más conocido que tenemos de estas piezas llamadas tocados, pero no digamos son los únicos. Conocemos 4 escudos de plumaria que están todavía 3 en muy buenas condiciones, uno el que tenemos nosotros en México en una condición bastante lastimada, porque pues durante mucho tiempo no se tomaron las precauciones. La pieza ya regresó a México en la época después de la época de Maximiliano, es el escudo, ahora lo veremos, el escudo del castillo de Chapultepec, regresó a México, ya venía en una condición difícil y es una pieza, digamos, muy compleja, ahorita se las voy a platicar, pero solamente hay 4 escudos en las colecciones de todo el mundo. 2 están en Stuttgart, uno está en Viena y otro está en la Ciudad de México. Y el otro objeto del que les platicaba yo hace un rato son los trajes de guerrero. Este es una hoja de estos, bueno, una composición de esta famosa matrícula de tributos que yo les platicaba hace un ratito, y ahí vienen detallados los trajes que pedía el emperador a cada una de las provincias. Lo interesante es que, bueno, nosotros vemos el dibujo y dices, pues está bien padre el traje del guerrero, pero lo que el dibujo no hace o no puede hacerle justicia es que todos estos trajes eran elaborados con miles y miles de plumas. ¿Por qué? Porque la gente iba a la guerra, los aztecas, los mexicas iban a la guerra con un traje de algodón, es decir, de algodón bastante grueso, pero el algodón iba recubierto de plumas. Es decir, uno se podría imaginar que cuando en la guerra te daban un trancazo, te daban un golpe, pues lo que primero, bueno, te dolería bastante, pero sobre todo volarían plumas de tu cuerpo. Y esto es algo, digamos, pues bastante interesante porque uno no pensaría en las plumas como un elemento de defensa, pero aparentemente lo que sí era importante para los mexicas, para los aztecas, era ir a la guerra vestido con plumas. No hemos resuelto ese acertijo todavía, pero nos llama mucho la atención que en todos lados se representen estos trajes de guerrero y que todos ellos hayan implicado la construcción con miles de plumas. Si se lo están preguntando, no, no hay ningún traje de guerrero que haya persistido hasta nuestros días. Todos los trajes de guerrero que existieron durante el mundo prehispánico se degradaron y terminaron, obviamente, pues perdiéndose pues inexpugnablemente el tiempo a la pluma le hace un efecto muy rápido. Piensen ustedes en la propia ropa que nosotros utilizamos. En algunos casos se utiliza todavía pluma y son materiales muy, muy delicados como para que su preservación pueda ser inducida y que pudiéramos haber conocido uno de estos. No hay evidencia, lo único que los conocemos es a través de estos documentos prehispánicos que obviamente pues nos ayudan a poder entender un mundo que si bien no observamos, pues es interesante de estudiar. Ahora, antes de pasar a hablar propiamente de la pieza que nos refiere para esta charla, pues solamente quería mostrarles un poquito, pues ahora sí que de dónde viene la materia prima y quiénes son los principales o quiénes fueron las principales víctimas
de pues el mundo mesoamericano en cuanto a pues la obtención de estos de la materia prima de las plumas. Y el rey de reyes evidentemente es el Quetzal. Sin embargo, pues ustedes tienen que hacerse una idea importante, que es los quetzales se distribuyen geográficamente. Bueno, es el ave principal de Guatemala, de nuestro vecino, pero en México es, salvo en la zona fronteriza, es muy difícil ver un quetzal. Es un animal que necesita o que vive en la selva tropical, que requiere condiciones muy particulares y que por lo tanto era, pues, para el centro de México imposible ver un quetzal en libertad, imposible, aquí arriba no existían. Por lo tanto, había que traer al animal o, digamos, atrapado, vivo, o había que traerlo muerto o había que traerlo desplumado. Lo interesante es que, por ejemplo, para que ustedes vean, porque aquí también hay un factor muy importante a tomar en consideración, si nosotros vemos este, que es el Penacho de Moctezuma, que es una obra pues única, pues ustedes pueden ver que así nada más a simple vista pues hay cientos de plumas. Estas plumas verdes en particular se llaman plumas rectrices, es decir, son plumas que están en la cola, son las plumas de la cola del quetzal, y es lo que hace que uno cuando ve volar un quetzal quede maravillado porque tiene una cola gigantesca. Esas plumas, cada uno de estos animales tiene 4 plumas de ese tipo, y si tú se las quitas, no le vuelven a crecer porque esas plumas están conectadas con las vértebras del animal. Es decir, cuando uno se las quita, prácticamente está condenando a muerte al animal, pero además solamente tiene 4. Por lo tanto, para producir un producto como este, habría que haber conseguido el cuerpo de, pues básicamente, unos 200 probablemente quetzales, y solamente para tomar la parte de la cola. Desde luego, el resto de las plumas del animal eran utilizadas, pero no son tan grandes, no son tan flexibles, por lo tanto, se utilizaban para otros elementos. Pero es importante entender que, desde luego, hay dos factores. Uno, se mataban muchos de estos animales, pero también quiere decir que su abundancia era muchísimo mayor a la que nosotros podemos observar en poblaciones locales. Por lo tanto, digamos, seguramente que los pueblos prehispánicos tendrían que estar muy atentos a la conservación de estos animales, porque podría haber sido fácil acabárselos. ¿Por qué? Pues porque se requieren números muy elevados de estos animales para producir un solo objeto. Y ahora iremos exactamente a eso. Pero este es, digamos, el rey. Si ustedes piensan, por ejemplo, y que el rey podría haber sido, o sería más lógico que en México el rey fuera el águila real, es decir, el ave propiamente del país, el que está en nuestro símbolo nacional, pues estamos en, digamos, un gran error, porque las plumas de águila se utilizaban muy, muy esporádicamente y hay muy poca información relacionada a la utilización de la pluma de águila, porque además tiene un color café que es, pues, son plumas muy bonitas, pero es poco espectacular comparada con los colores que presentan buena parte de los animalitos que ahorita les voy a mostrar. Este es otro de los grandes, grandes solicitados en el mundo prehispánico. Los aztecas lo llamaban el teoquecholi, es decir, eh, es un ave que estaba muy asociada con el emperador, con el gobierno, con los dioses. Y este es un ave que, como ustedes pueden ver, pues es como mitad flamengo y mitad pato. Tiene pico de pato, tiene color de flamengo y tiene patas de flamengo, patas muy chiquitas. Es una ave migratoria, se encuentra todavía bastante distribuida. Si ustedes van a Yucatán, en invierno es muy posible, es muy factible ver uno de estos animales. Son grandes, tienen unos cerca de 60 centímetros de altura en algunos casos, es decir, ejemplares muy grandes, pero lo interesante es que con la
boca, es decir, la espátula, por eso se le llama espátula rosada. Este animalito lo que hace es que come lo mismo que un flamengo. Son algas, microbios y crustáceos que son altos en betacaroteno, como las zanahorias, y por lo tanto le produce un pelaje en algunas partes de su cuerpo muy rosado, al igual que el flamengo. Y estas plumas de color rosado eran de altísimo, altísimo valor en la sociedad prehispánica. Además, era un animal migratorio, por lo tanto, había escasez durante alguna parte del año de estos animales, lo cual evidentemente pues elevaba su exclusividad, elevaba la necesidad. Pero estas son aves relativamente grandes, es decir, una espátula rosada pues es digamos grandecito y por lo tanto pues tiene un buen número de plumas, es decir, no es como el quetzal tal vez que hay que exterminar a una enorme cantidad de individuos para poder producir un objeto. Pero otros, como el que les mostraba yo, que pedían muerto a la provincia en Chiapas, que se llama Xiutototl, es un pajarito de color azul que de nombre científico es Cotinga amabilis y que tiene, como ustedes pueden ver, plumas azules vistosísimas, plumas color vino en el pecho, muy delgaditas, y además algunas plumas negras con rojo. Es decir, este es un animal importantísimo para la paleta de color de los amantecas, porque te permite, obviamente, pues explorar otros. Cuando ustedes vean azul, como en las imágenes que les mostré, el penacho de Moctezuma, provienen de este pajarito que se llama Xiutototl. Este es otro que se llama el Sinitcán, que es un ave también del sur de México, también se encuentra un poquito en Veracruz, pero tiene colores pues también bastante llamativos. Tiene un verde olivo, un verde oscuro en el pecho, tiene un color rojizo en la parte baja del vientre, plumas un poco más largas, por lo tanto era también uno de estas aves muy utilizadas. Prácticamente todos estos están todavía, habitan en México, no se encuentran en peligro de extinción todavía, salvo el caso del quetzal que se ha ido recuperando mucho en Guatemala, pero en México pues no es, como les decía yo, no es precisamente el mejor hábitat para estos animales, a pesar de que seamos vecinos. Pero también se utilizaba mucho este pequeñajo que es también muy especial, que es el colibrí, porque hay muchas especies, pero sobre todo sus plumas de algunas de esas especies es iridescente, es decir, si ustedes ven un video de un colibrí, van a ver que cuando mueve la cabeza parece que cambiara de color y es que las plumas tienen esta capacidad tornasolada de que conforme le pegue la luz, pues va a producir un diferente reflejo y un diferente color. Estos obviamente pues son animales muy chiquitos, pero sus plumas también son utilizadas para poder producir diversos elementos. Y algunos otros pues son, digamos, más evidentes por los colores, por los tamaños, por las regiones de donde se traían estos productos, como las guacamayas o el loro verde de cabeza amarilla, que es, digamos, el máximo proveedor de plumas verdes y la guacamaya en el caso de plumas rojizas y plumas azul vivo. Por lo tanto, se escogían diversas especies de forma muy particular e incluso creemos o pensamos que algunas de ellas, tal como hoy en día sucede, eran reproducidas de manera artificial, es decir, se tenían criaderos de estas aves porque había una alta demanda de plumas. Todos estos animalitos proveyeron a los amantecas de miles, probablemente millones de plumas para poder desarrollar numerosos objetos que eran, insisto, consumidos por la élite mexica y también por los militares mexicas.